fisiología no es más que estudio de la función. Función de todos esos elementos que Alberto, ¿verdad? Alberto. Yo soy muy malo con Alberto. Que Alberto dijo, que involucra entonces desde lo más básico, que son las células, pasando por los tejidos, pasando por los órganos y luego por los aparatos y sistemas, ¿okay? Y que a medida que estos se van haciendo más complejos, entonces estos mecanismos de regulación funcionales entonces van de alguna manera complicándose. Entonces tenemos mecanismos de control muy básicos hasta mecanismos de control muy complejos, como lo son los cambios de comportamiento humano, que es yo diría que es el punto de control más impresionante. ¿Por qué? Porque son mecanismos de control que utiliza el cuerpo de antelación o antialimentación. Un mecanismo de antialimentación, ya lo vamos a ver cuando definamos, aunque no lo tengo en la diapositiva, un mecanismo de antialimentación es un mecanismo de control que previene la aparición del problema. Es decir, si bueno, yo fui para Mérida y en Mérida me dio mucho frío la primera vez y resulta que fue mi primera experiencia, la segunda experiencia, yo obviamente voy a recordarme del evento que pasó y por ende entonces voy a llevar mi suéter a la próxima. Eso es un mecanismo de antialimentación. Evita o corrige la variable antes de que se altere. Eso no sucede con el organismo como tal, porque ese proceso cognitivo lo lleva a cabo el sistema nervioso central, pero el sistema nervioso central sin nada de los demás órganos efectores es simplemente un cable donde pasa electricidad. ¿Okay? Entonces se almacena información donde pasa electricidad. Entonces tiene que haber una integración que es llevada a cabo por varios sistemas, ¿okay? Que al integrarse entonces permite mantener el estado interno estable de sus homeostasis. ¿Okay? Entonces si vamos a la definición, entonces diríamos que es el estudio de la función biológica, cómo funciona el cuerpo, desde los mecanismos moleculares dentro de la célula hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo tareas particulares esenciales para la vida. Si nosotros vemos las imágenes de abajo, vemos, si nosotros vemos las imágenes de abajo, vemos que, ¿por qué pongo el cerebro? ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo este perro de aquí? Porque fueron a través de los estudios científicos experimentales sobre seres, no seres humanos, sino seres como los animales, perros, moscas, entre otros, que fueron determinándose entonces estos mecanismos de control. ¿Alguien sabe cuál fue este experimento? ¿Alguien sabe qué se hizo en ese experimento? ¿Y quién lo hizo? Eso lo hizo Pavlov. La campana y el perro salió. ¿Cómo se llama eso? Condicionamiento. Reflejo condicionado. Eso, perfecto. Él determinó que el organismo funcionaba de alguna manera guardando a través de un mecanismo aéreo, o sea que muchas de las respuestas biológicas y de las respuestas que se daban en el organismo, recuerden que todo estudio va desde lo más sencillo a lo más complejo. Aquí se fueron como a medio al revés. Ellos estudiaron situaciones complejas, pero analizando aspectos sencillos del problema. Que ellos no se enfocaron en qué sucedía dentro, sino se enfocaron fue en la respuesta como tal. Estímulo, respuesta, y luego aplicaron un segundo estímulo que era el estímulo condicionante y se producía la misma respuesta. Ellos al principio no entendieron, pero a partir de esa premisa ellos partieron para entonces empezar a indagar en todo lo que era el funcionamiento del sistema nervioso, ¿okay? O del comportamiento como tal. Y así se hacen todos los estudios, inclusive en anatomía, inclusive en todas las ciencias. Se parte de un principio, un precepto, y se comienza a indagar y evolucionar en sus aspectos. Entonces, la fisiología no es una ciencia aislada, es decir, que no es una rama de la medicina donde los fisiólogos son fisiólogos, ¿no? O sea, los fisiólogos son los que analizan y estudian todo, ¿no? Ellos se basan en otras ramas de la ciencia porque ella es integradora. Ella dice, bueno, tenemos estos conceptos, tenemos esto establecido, sabemos que esto funciona, tiene una estructura delimitada, tiene una macro y microestructura delimitada, entonces quiero saber cómo eso se interrelaciona para entonces buscar homeostasis, para mantener el tejido vivo. Y la imagen de arriba nos habla del sistema que hasta ahora ha demostrado más cantidad de conocimiento y que todavía falta muchísimo por conocer, que es el sistema nervioso central y el proceso de pensamiento. Llevar a cuantificar el proceso de pensamiento, ¿okay? Cosa que todavía no se ha logrado. Que nos va a permitir, a través del entendimiento de estos procesos, entonces realizar intervenciones más complejas, porque todo va desde lo normal para entender lo anormal, ¿okay? Porque esa es la fisiología. Lo importante de que ustedes aprendan fisiología no es porque ustedes quieren saber cómo el organismo funciona, nada más. Ustedes quieren saber cómo identificar que algo no está normal.
es decir, que se escapa de los rangos de la normalidad. Y eso lo hace la fisiología. ¿Por qué? Porque le da los parámetros básicos en donde si sale de aquí y si sale de aquí es normal. ¿Ok? Entonces, dentro de la historia, como lo dije en la asesoría, se comenzó con anatomistas que fueron evolucionando, que se dieron cuenta que no podían solamente quedarse con la definición macroscópica y la descripción de la composición, de la posición dentro del cuerpo, de los tejidos y órganos, sino que se fueron más allá. ¿Por qué el hígado está ubicado en la región en el hipocondrio derecho? Porque tiene la vesícula biliar cercana. ¿Qué es el colédoco? ¿Qué hace el colédoco? ¿A dónde deriva la cava? ¿A dónde llega? ¿Por qué entonces hay una cava superior y una inferior? ¿Qué tiene importancia que haya dos coronarios y no uno? La arteria no sinusal, ¿por qué sale más? ¿Qué importancia que tiene que salga más de la coronaria derecha que de la coronaria izquierda? ¿Por qué tenemos 4 extremidades y no 5? Todos y cada una de esas cosas. Ellos se dieron cuenta que no podían quedarse solamente con describirlas y decir que su existencia era porque Dios lo había creado así, sino había una función y había que dar pasos más allá para progresar en el conocimiento humano. Y dentro de ellos entonces está Aristóteles, Eratóstenes de Seo y Galeno. Galeno, que aplicó, allá el fisiólogo, fueron los principales clínicos, eran las personas que analizaban el comportamiento patológico de los pacientes y veían entonces o extrapolaban lo que le estaba sucediendo al paciente con la fisiopatología y luego relacionaban y decían, mira, esto es lo normal es que debe suceder esto. Por como tal, ellos no hacen intervenciones experimentales, sino que ellos son observadores. Por ende, la influencia en cuanto a lo que estaban analizando se veía tergiversada por muchas variables externas que no estaban controlando. Luego entonces, dar paso a lo que es parte de la fisiología moderna con William Harvey y Robert Bernard. William Harvey, uno de los principales descriptores de la circulación mayor y menor del occidente, porque ya en Oriente, en la región arábiga, ya habían descriptores, ya habían estudiosos que habían descrito justamente, solo que como había problemas de comunicación y no había esa conexión que hay ahorita, no se sabía que en el otro lado del mundo había gente que ya había descubierto eso. Pero Bernard juega un papel muy importante en el descubrimiento de la fisiología moderna porque él hace experimentos. Él somete animales y somete tejidos a condiciones adversas, condiciones que él relacionaba de la clínica, es decir, un paciente que tenga hiperglucemia. Un paciente que tenga hiperglucemia tiene exceso de glucosa en sangre. ¿Qué pasa con el hígado cuando se ve expuesto a concentraciones elevadas de glucosa? Entonces, se comporta, sintetiza esto. Entonces comenzaron a jugar con esas variables que ellos sabían y que sacaron de cuestiones precisas, es decir, de una función de un órgano tan grande como era el hígado, podían extraer pequeñas cosas y hacer como construcciones como por bloques. Entonces, tenemos el bloque de la función glucógena del hígado, tenemos la función de la síntesis de proteínas plasmáticas, y así poco a poco, con ayuda de muchos científicos, es que se empezó a armar el conocimiento de todo esto. Y les hablo de muchos científicos porque son muchos científicos. Comenzando con Carlas de la nueva era de la fisiología durante los siglos XX y XXI, en donde yo describo principalmente lo que me interesa de esto es que se comienza a describir desde los grupos sanguíneos, pasando por fisiología muscular y fisiología nerviosa. Se ven acá en 1936, Henry Day y Otto Lewis, el primero por el descubrimiento de la acetilcolina y la transmisión sináptica, y ven, comienzan a hacerse descubrimientos a nivel hormonal, a nivel del sistema nervioso, que comienzan a dar explicaciones sobre los sistemas de regulación. Pero ¿qué pasa? Poco a poco se van dando cuenta que las especializaciones tienen que darse, es decir, la profundización del conocimiento tiene que darse, porque había muchas cosas que desde el punto de vista fisiológico o histofisiológico no se explicaban. Entonces comenzaron y empezaron a hablar de biología, empezaron a meterse con la que nunca creían que se iban a meter. Entonces ya hablamos en 1994 con un premio Nobel por el descubrimiento de la proteína G, que sabemos que abarca temas de bioquímica, pero que con la fisiología es demasiado importante conocerlo porque regula muchas funciones generalmente asociadas a, por lo menos en el caso del corazón, a las catecolaminas. ¿Okay? Y bueno, terminamos esta descripción con en 2006 Frank Craig gana el premio Nobel por su descubrimiento